Gloria a Dios. Mirad lo que oís. Diga conmigo, mirad lo que oís. ¿Sabe que esa es una expresión como rara? Mirad lo que oís. Uno normalmente mira lo que oye. ¿Qué querrá decir el Señor cuando dijo, mirad lo que oís? Bueno, eso es lo que el Señor dice en San Marcos capítulo 4. Abra la Biblia, San Marcos capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el verso 23. ¿Alguno aquí tiene oídos? ¿Y quién tiene orejas? Algunos las tenemos grandecitas. Ojalá que nos sirvan esta mañana para usarlas como antenas. Algunos somos tan orejones que parecemos como de esas parabólicas grandes. Otros parecemos como con un jeep con las puertas abiertas. No importa los orejones que seamos, lo más importante es que podamos oír la palabra. Vamos a hablar hoy de oír la palabra, oír la palabra. Dice San Marcos 4 y el verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿será que hay otros que tienen oídos para otra cosa distinta? Es posible, hay quienes las orejas para lo único que les sirven es para ponerse en los anteojos, para amarrarse en las gafas y para que el sombrero no les caiga a los ojos. Pero lo que el Señor dice es, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y el verso 24 les dijo también, diga conmigo, mirad lo que oís, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Amén, amén. Mirad lo que oís. Siéntense, por favor. Para usted, ¿qué es más fácil? ¿Oír o hablar? ¿Qué es más fácil, leer o escribir? Es verdad, escribir es muy difícil. Escribir es bien difícil. Es más fácil leer, pero de todas formas también tiene su dificultad. Oír y hablar, ¿qué será más fácil? ¿Oír o hablar? Bueno, alguien dijo que normalmente uno tiene dos orejas, o mejor, dos oídos para ser más elegantes. Dos oídos para oír el doble de lo que hablamos. Que uno debiera aprender mejor a oír que a hablar. Esas cuatro características o habilidades que nosotros tenemos, oír, hablar, leer y escribir, es lo que en el mundo de la lingüística se conoce como las habilidades, cuatro habilidades lingüísticas que todo ser humano debe desarrollar. Esto en el sentido de que somos primordialmente seres sociales. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas y por consiguiente es importante aprender a entenderse con los demás. Y estas son habilidades que uno debe desarrollar para poder moverse en medio de la sociedad. La comunicación es el acto por el cual un individuo
establece con otro un contacto que le permite transmitir una información, y esa comunicación, que debe ser eficaz entre esas personas, produce un mayor sentido cuando el oyente aprende a entender, aprende a escuchar al otro, al que habla. Por eso es que se usa mucho hoy una expresión llamada la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es saber escuchar. Saber escuchar debe convertirse para nosotros en un privilegio, entre otras cosas porque hemos aprendido desde hace tiempo a escuchar lo que Dios dice. Lo que pasa es que escuchar no es tarea fácil. Escuchar requiere un esfuerzo mayor que hablar. Hay quienes hablan y hablan y hablan. Parece que es tan fácil hablar. Algunos, cuando se quedan callados, como que les salen letreros por todas partes. Para algunos hablar es muy fácil. Pero la invitación que hoy estamos recibiendo es a que ojalá no hablemos tanto, sino que nos dediquemos a escuchar y a saber escuchar. Creo que la escucha activa no solamente es oír una cantidad de sonidos, de voces, de ruidos, sino más bien interpretar lo que se oye. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que nos está hablando. Eso es la escucha activa. Es escuchar y entender al que me habla. Y aquí es donde ya empieza uno a pensar: ¿yo a Dios lo oigo hablar o escucho yo verdaderamente a Dios? Pero entonces aquí viene algo que se ha discutido. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? ¿Será lo mismo? ¿Algo será más grande que lo otro? Creo que sí. El oír y el escuchar son dos acciones diferentes. El oír es simplemente percibir las vibraciones del sonido. Perfectamente usted dice: yo oigo los ruidos de los carros, oigo cómo allá cantan los pájaros, escucho el murmullo de la gente, escucho el ruido que se está haciendo allá con la música. Eso a todos nos ocurre. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar no es solamente tener la capacidad de atender a las vibraciones del sonido, sino entender lo que uno está percibiendo. Entender, comprender, darle sentido a lo que se oye. Aquí ya empieza uno como a pensar: ¿será que yo con Dios me relaciono a través del oír o a través del escuchar? Y por eso fue que el Señor un día dijo: mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Tiene un significado muy grande. Luego hablaremos de eso. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente,
sino también los sentimientos, las ideas, los pensamientos que están ahí inmersos en lo que se está diciendo. Por eso es que para llegar a entender a alguien se precisa a sí mismo cierta empatía con esa persona, es decir, tener una cercanía, una relación directa con aquel quien nos habla. Eso de escuchar activamente me lleva a mí a ponerme en el lugar de la otra persona. Y ahí es en donde el cristiano tiene que fijar toda su atención. Y es ahí en donde encontramos la respuesta de por qué algunas personas no hacen lo que Dios les manda. Y lo más extraño es, ellos oyen a Dios. Bueno, ahí está la respuesta. Es que algunos solo oyen, otros escuchan. Hay quienes solo perciben cuando Dios habla. Las vibraciones de la voz de Dios llegan, pero no logran entender a Dios. No son oyentes activos, sino que son solo oidores de las cosas de Dios. Incluso, hermanos, a nosotros también nos pasa cuando a nosotros no nos escuchan. Entonces nos sentimos invalidados, frustrados, hasta el punto de decir: es que yo no le importo a nadie, es que yo no le importo a ninguno. Qué duro es cuando uno habla y la gente no le escucha. Cuando tú le hablas a tus hijos y no te escuchan. Cuando le hablas a tu cónyuge y no te escucha. Cuando te pones al frente de un grupo y le hablas y la gente no te escucha, uno se siente mal. Por eso hoy pudiéramos preguntarnos: ¿qué sentiría Dios el día en que tú no le escuchaste lo que Él dijo? ¿Qué sintiera Dios esta mañana si Él viera que nosotros no lo escuchamos? Y aquí es donde ya uno tiene que ir, hermano, como ubicándose. Yo voy a la iglesia a oír una predicación o a escuchar a Dios. Estoy acostumbrado a oír el evangelio o disfruto escuchando lo que Dios me dice. La gente que de verdad sale adelante, esos cristianos que llegan a consolidarse como los que Dios quiere que sean, se caracterizan porque son hombres y mujeres de escucha activa. Escucha activa. Se ponen del lado de Dios, entienden a Dios, comprenden lo que Dios les está diciendo. Están totalmente identificados con Dios. No solo lo oyen, lo escuchan, lo atienden, lo comprenden. Qué bueno que nos hagamos hoy esa pregunta. ¿Yo entiendo a Dios cuando me habla? ¿Yo comprendo las cosas de Dios? ¿Yo sé cuando Dios me está hablando? ¿Me pongo yo del lado de Dios? ¿Conozco sus sentimientos? ¿Sé por qué Dios me lo dice? Allá debemos llegar todos. Un día el Señor quiso recalcarle eso a su pueblo. Hizo una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Eso es diferente a ¿por qué no oís mis predicaciones? Y la gente oía a Jesús predicar, y la gente oía sus
exposiciones la gente estaba acostumbrada a oír la palabra del Señor, pero aquí Él les hace una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ustedes solo me oyen, pero no me entienden. A ustedes solo les llega la vibración de mi voz y llega hasta el oído, pero de ahí no pasa. La escucha activa tiene que ir no solo al oído, sino entrar al corazón. Y luego Él mismo dio la respuesta. Vea usted cómo el Señor hace una pregunta y luego da la respuesta. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Y luego la respondió: porque no podéis escuchar mi palabra. Y a mí ya me gusta el texto ahí, el término que se usa. El Señor no dice porque no podéis oír mi palabra, porque ellos la oían. Ahora Él la aplica mejor y dice: ustedes no entienden mi lenguaje porque no escuchan. No escuchan mi palabra. ¿Yo oigo a Dios o escucho su palabra? Acuérdate, hermano, que escuchar va más allá. Va más allá. Y el apóstol Pablo en primera a los Corintios, el capítulo 14 y el verso 10 también dijo: tantas clases de idiomas hay y ninguno de ellos carece de significado. Así que aquí no se trata solo de oír un mensaje, de oír una predicación, de oír una disertación. Aquí se trata de entender a Dios. Aquí la idea no es solo venir a ser oidores de Dios, sino gente que entiende a Dios. Gente que diga: yo entiendo a Dios, yo comprendo el lenguaje de Dios, yo entiendo cuando Dios me habla. Y aquí viene algo que es para corroborar. Yo puedo sentarme al lado de una persona extranjera con un idioma extraño y escucho cuando habla y cuando dice las cosas. Yo lo oigo hablar, pero ¿entiendo lo que está diciendo? Para nada. Ellos están hablando en ruso, están hablando en japonés, en chino, en mandarino, en no sé en qué. Y claro que yo los oigo. Por supuesto que yo los oigo, yo percibo el sonido, pero yo no entiendo nada. Así que usted, hermano, puede también caer en ese mismo error de decir: yo oigo a Dios, yo sí lo oigo. Pero aquí la pregunta no es tú lo oyes, sino tú lo entiendes. Le entiendes el lenguaje a Dios. ¿Sabes por qué Dios te está diciendo esto o aquello? ¿Comprendes a Dios o no lo comprendes? Es que, hermano, el oír la palabra, y cuando aquí dice oír, pongámosle ya el sentido que es escuchar activamente a Dios. Ese escuchar activamente a Dios hace parte de la salvación misma. Le invito a que abra la Biblia en Romanos, el capítulo 13, para que usted vea dónde prácticamente arranca ese proceso de salvación. Ese proceso de salvación arranca desde el momento en que usted entiende lo que Dios le está diciendo. Vea, aquí también hay que hacer claridad. Muchas veces quizá usted oyó hablar de Dios, pero nunca le prestó atención, ¿verdad? Así que pudo haber oído usted hablar a Dios muchas veces, pero usted nunca lo entendió. ¿Y sabe cuándo empezó usted a ir a la iglesia? ¿Sabe cuándo empezó usted a buscar de Dios? Cuando usted
empezó a entender a Dios. Y ese entender a Dios es lo que conocemos hoy como la escucha activa. Cuando uno logra entender a Dios. Mire lo que dice Romanos, el capítulo 13 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, donde la Biblia es clara. La Biblia lo enseña, capítulo 10 de Romanos, verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero viene aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero viene el otro, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero mire el verso 17 como dice: así que la fe es por el oír, la fe se produce, amén, cuando usted oye la palabra, la oye en el buen sentido, amén. Así que sin el oír, sin atender a la palabra, no puede haber salvación. Sin el oír no habrá conversión. Y cuando una persona oye pesadamente, no sé si a usted le ha pasado con algún enfermo, con alguien que esté de pronto ebrio, no sé, que usted le habla y uno dice, ¿será que me está escuchando o no? A veces pasa que está tan enfermo que uno le toma la mano y le dice, si me estás escuchando, apriétame la mano. Porque la persona no puede manifestar de otra manera si está escuchando o no. Hay quienes escuchan pesadamente. Y escuchar pesadamente las cosas de Dios es un problema muy grande. Cuando usted solo escucha pesadamente, oye pesadamente, la palabra no le cae bien. Hay un texto en Mateo capítulo 13 de Mateo. El Señor está usando aquí unas expresiones que vale la pena mirar. Mateo, el capítulo 13. Y mire por acá el verso 15. El verso 14 me gusta. Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así que, hermanos, el atender a Dios es básico. El prestarle oídos a Dios es clave. Si usted teniendo oídos no oye, si usted teniendo oídos oye pesadamente, usted va a tener muchos problemas para ser salvo, muchas dificultades, porque si usted no oye como tiene que oír, no va a entender. Y si usted no entiende a Dios, usted no se va a convertir. Y si usted no se convierte, usted no será salvo. Así que hay que prestarle atención a Dios. Hay que atender a Dios cuando me habla. Eso se llama escucha activa. Escucha activa. Yo tengo que escuchar a Dios. ¿Por qué lo tengo que escuchar?
porque yo no conozco mi camino, porque yo no sé para dónde voy, porque desconozco mi destino, yo no sé para dónde me tengo que dirigir. Hay un texto por allá lindísimo que dice: y oiréis a tus espaldas una voz que te diga, este es el camino. Es una voz que se escucha a las espaldas. Y es la voz de Dios que te invita a ir por donde Él sabe que tienes que ir. Y tú le tienes que entender a Dios, le tienes que entender a Él. De lo contrario no habrá conversión. No hay nada más horrible, hermano, que uno tratar de comunicarse con alguien a quien no le entiende. Ejemplo, cuando aquí vienen algunos hermanos o jóvenes que son sordos, a ellos hay que hablarles con un idioma de señas, con las manos. Y cómo es de horrible cuando ellos quieren decirle algo a uno y uno no entiende, no les entiende nada. Se siente uno muy mal y le da uno pena con ellos. Y ellos están diciéndonos algo, pero no lo entendemos. ¿Qué sentirá Dios, hermano, cuando te dice y te dice las cosas y tú no le entiendes? ¿Qué siente Dios? Miremos un texto de Jeremías. El capítulo 10 de Jeremías tiene una frase hermosa. Una frase que nos invita a oír atentamente, a escuchar a Dios. Dice Jeremías 10 y el verso 23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Así dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por eso es que Dios le ha hablado para revelar su voluntad, y por esto requiere que el hombre ponga atención a lo que Dios dice. Mire lo que oye, atienda lo que oye. ¿Cuántas veces recriminamos a alguien, nos recriminamos a nosotros mismos y la frase es la misma? ¿Por qué no escuchaste? ¿Usted se lo ha dicho alguna vez a alguien? ¿A un hijo, por ejemplo? ¿A una hija, por ejemplo? ¿Usted alguna vez a su hijo le ha dicho, sí viste? ¿Por qué no escuchaste? A muchos nos ha pasado. ¿Por qué no escuchaste? Moisés y los profetas decían repetidas veces que el pueblo debería oír a Dios. Son cantidad de versos de textos bíblicos en donde la Biblia menciona esa palabra, oír a Dios, escuchar a Dios, atender a Dios. Ejemplo, Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Así que el oír a Dios incluye el ir y hacer lo que uno oye. Esa es la escucha activa. Oigo y voy y hago. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y por allá mismo en Deuteronomio 31 y el verso 11 dice: leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, a oídos de ellos. Y muchos textos donde los profetas empiezan diciendo: oye ahora, oíd ahora casa de David, oíd ahora casa de Israel, oíd ahora lo que dice Jehová. La palabra del Señor está llena de esos términos y todo es el llamado a oír, a atender, a escuchar, a comprender a Dios.
Por allá Moisés profetizó en una ocasión. Él profetizó de Cristo, de un profeta que se levantaría, y mandó a escucharlo. Leámoslo, por favor. Deuteronomio, el capítulo 18, es la profecía de Moisés cuando, hablando del Señor Jesús, mandó a escucharlo. Deuteronomio 18. Y mire lo que dijo en este caso Moisés. 18:15 de Deuteronomio: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y termina diciendo: a él oiréis. A él oiréis. Hay que oír a Dios, hermano. Hay que oírlo a Él con atención para que no te metas en problemas. Y ese mismo texto es el que se usó en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 de los Hechos, y los versos 22 y 23 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y aquí viene algo terrible: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso se oyó así como en esos términos de la ley, que iba a ser desarraigada del pueblo el alma que no oyera a Jesús. Y hoy sí que tiene cumplimiento eso. No es por la fuerza. No es que de aquí se vaya a sacar a nadie, a desarraigar a nadie porque no escuche a Dios hablar, sino que normalmente eso va a pasar. El día que tú dejes de escuchar a Dios, ese día te vas a desarraigar de la iglesia. El día que tú no le prestes atención a lo que Dios te habla, ese día empieza tu caída. Ese día empezaste a fracasar. Cuando el Señor estaba allá en el Jordán, se oyó una voz del cielo que dijo: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y terminó diciendo: a él oíd. A él oíd. Yo no sé por qué nosotros a veces le prestamos más atención a lo que dice el hermano, la hermana, el amigo, el profesor, el patrón, el compañero, yo no sé quién. A veces le prestamos más atención a lo que el mundo dice, escuchamos al mundo, pero a Dios no. Creemos en todo lo que el mundo dice, le prestamos atención a todo lo que todos dicen. ¿Y por qué a Él, que es a quien hay que oír, no lo oímos? ¿Por qué a Él no lo entendemos? Y por eso, hermanos, es que fue como Dios quiso salvar a los hombres, a través de la predicación. El Señor mandó a los apóstoles a predicar: id por todo el mundo y predicad el evangelio, id a todas las naciones. Amén. El Señor mandó a predicar y dijo: porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que el evangelio se predica para que la gente lo escuche, para que la gente lo entienda. Y aquí viene entonces, ¿qué significa esa frase? Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Estuve buscando ese mismo texto en varias versiones de la Biblia y encontré varias ideas. En otras versiones dice: considerad lo que oís. En otra dice:
pongan atención a lo que oyen. En otra dice, pongan mucha atención. Y en otra dice, cuídense de lo que oigan. Pero me gustó aquella que dice, atended a lo que escucháis. Esa es entonces la invitación hoy. La invitación es a que no vengas a la iglesia solo a oír la predicación, sino que vengas y consideres lo que oyes. Considerar lo que uno oye quiere decir, hermano, valorar la palabra de Dios que se predica, valorar, darle el valor a las cosas por lo que son, por lo que tienen, por lo que pesan. Y la palabra de Dios pesa demasiado. Por eso la invitación hoy es a que consideres lo que oyes, a que pongas mucha atención cuando vengas a oír la palabra de Dios, a que le prestes cuidado, ponle cuidado a lo que oyes, atiende a lo que escuchas. Esa es la invitación, a revisar lo que escuchamos. Y por eso es que a veces hay quienes terminan en otros lugares escuchando a otra gente. Algunos, como los escribas y fariseos, enseñan las tradiciones de los hombres, enseñan otros errores. Otros niegan doctrinas fundamentales, como los saduceos, por ejemplo, que enseñaban que no había resurrección. Otros predican evangelios pervertidos, como en el tiempo allá de los Gálatas. Y ahí es en donde el cristiano tiene que aprender a afinar el oído. Yo normalmente soy admirador de los músicos, al menos pues de los que tienen buen oído. Yo me sorprendo con ellos cómo tienen un oído tan fino y saben cuando una nota está medio tono más abajo o medio tono más arriba. Hermano, es que medio tono para uno que es como sordo no es nada. Yo escucho a los músicos cantar y para mí como que todo es igual. ¿Qué va? El que tiene oído fino no oye música, la escucha. Esos músicos finos escuchan. Y es increíble, uno a veces los ve dirigiendo un coro de 20 o 30 personas. Y ese director, que tiene un oído finísimo, él sabe de los 30 cuál está desentonado, que está ido. Y lo señala. Tú, ¿cómo hace? Entre 30 voces sabe cuál está desafinado. Increíble. Y yo digo, ve, ¿yo por qué no me doy cuenta? Porque yo los oigo, pero el director los escucha. Y así, hermano, debiéramos ser en la iglesia. No solamente venir a oír, sino ser expertos para escuchar cuándo es Dios el que habla, cuándo es Dios el que dice, cuándo es Dios el que me invita a hacer lo que Él me manda. Allá debiéramos llegar todos, hermanos, a ser expertos para conocer cuándo es Dios el que nos habla. Cierto que es muy bueno venir a oír al predicador. ¿Vio? No es tan bueno venir a oír al predicador. Es mejor venir a escuchar a Dios. Y ahí es el problema, porque algunos escuchan al predicador con mucha admiración. Se fijan en su voz. Ay, qué voz tan bonita, qué personalidad, qué lógica, qué elocuencia. Qué rico escuchar predicar a fulano de tal. No, hermano, no. Aquí la elocuencia, la voz bonita o las cosas hermosas que hagan los predicadores, eso es lo de menos. Aquí lo importante no es el predicador, aquí lo importante es escuchar lo que Dios me dice al corazón. Eso es lo más importante, gloria a Dios. Porque muchos
De pronto llegarán para divertirse. Me gusta ir para divertirme. A otros les gusta ir a una iglesia para sentir emoción. Otros escuchan al predicador a ver cómo le atrapan los errores que dice. Hay gente que va a las iglesias solo para buscar algo que criticar. No más. Pero esa no debiera ser la idea de nosotros. Nosotros cuando venimos a la iglesia no vamos a ver qué hallazgos encontramos en el predicador, qué dijo malo, en qué se equivocó, cómo pronunció mal esta palabra, cómo usó mal esto o aquello. No, la idea no es esa. La idea es que hay que ir motivados para escuchar a Dios. ¿Qué me irá a decir Dios a mí esta mañana? ¿Qué mensaje tendrá Dios para mí? ¿Qué será lo que Dios me quiere decir? El hombre de Dios aprende a orar, aprende a arrodillarse, aprende a escuchar la palabra y siempre va pensando: Dios tiene un mensaje para mí hoy. Estoy recordando una anécdota que la leí hace mucho tiempo. En un pueblito X estaban programando unas campañas y se había invitado a un gran orador, un orador excelente. Todo el pueblo estaba esperando al gran orador porque querían oír a un predicador. Querían oír y estaban curiosos por escuchar a ese gran predicador. Y sí, apareció el gran y elocuente orador. Se paró en el púlpito y trazó un mensaje espectacular. La gente quedó sorprendida y cuando salían del culto, el comentario era el mismo: qué predicador, qué hombre tan elocuente, qué capacidad oratoria, qué fluidez verbal, es tremendo ese predicador. Esa era la voz de todos y salió la gente feliz. Al segundo día, ese predicador elocuente no pudo predicar, o se enfermó, le tocó viajar, no sé, pero ese día no pudo estar el gran predicador. Y entonces escogieron entre los líderes que habían para que predicara. Fue un hermano más bien como de extracción campesina, un predicador del común. Y ese día predicó el campesino. Pero pasó algo tremendo. La gloria de Dios descendió. El Espíritu Santo se derramó. La gente sintió a Dios. La palabra llegó al corazón. Y la gente salió más feliz que el día anterior. ¿Y sabe cuál era el concepto? El segundo concepto. Ya la gente no salió hablando del predicador, sino diciendo: ¿cómo nos habló Dios hoy? ¿Cómo trató Dios con nosotros hoy? ¿Qué mensaje el de hoy? Dios nos habló. Alabanzas a Dios. Y eso es lo que debiera pasar siempre. No es bueno cuando el auditorio, la iglesia, la gente sale hablando del predicador. Eso no es bueno. A mí no me parece inteligente eso. Que se acabe el culto y la gente salga hablando del predicador. ¡Qué buen predicador! No, eso no tiene sentido. Es mejor salir del culto diciendo: ¡qué mensaje! ¡Qué palabra! ¿Cómo nos habló Dios? ¿Cómo entendimos la palabra? ¿Cómo salimos de felices porque Dios nos habló? Y eso mismo puede pasar con los músicos.
Cuando uno sale de un culto hablando de los músicos, qué tremendos músicos, miraste esa guitarra, miraste ese piano, escuchaste esas voces, mira, no es tan bueno, no es tan bueno. Lo mejor que nos pudiera pasar es decir, qué mensajes, qué canciones, qué letra, cómo trató Dios con nosotros, cómo usó Dios a esas personas, cómo salimos de bendecidos con esa canción. A veces cambiamos las cosas. Y esto aquí, hermanos, no es un escenario para exhibir talentos. Esto aquí no es Colombia tiene talento. No, señor. Esto aquí no es para exhibir nuestras habilidades. Esto aquí es para que Dios hable y nosotros lo entendamos. Esto aquí es para que Dios trate con nosotros y nos vamos a hacer lo que Dios manda. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Es tan delicado esto de la escucha activa, que dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos tendrán comezón de oír. Ese comezón de oír quiere decir gente que querrá ir a las iglesias a escuchar cosas divertidas, a escuchar cosas agradables. Y aquí viene también algo, hermano, que debe estar grabado en nosotros. Yo cuando voy a la iglesia, ¿yo voy a escuchar cosas agradables o voy a escuchar lo que Dios me quiera decir? ¿Me voy de la iglesia cuando no escucho lo que a mí me agrada? ¿O voy a la iglesia a ver qué me tiene Dios ese día? De pronto no va a ser tan agradable lo que Dios me va a decir, pero si es Dios el que me habla, bienvenida sea la palabra. Así que, hermano, que no te dé comezón de oír, que no te dé comezón de oír, que vayas a la iglesia y escuches la palabra, y que cuando llegues temprano, algunos de pronto no les parezca interesante llegar temprano a la iglesia, pero qué bueno es llegar con unos minutitos de anticipación y arrodillarte y decirle: Señor, dame palabra, quiero escuchar tu palabra. Usa al predicador para que tu palabra llegue, así no sea tan agradable, pero que trates conmigo. Amén. Y que le pidas a Dios que seas ejecutor de lo que oyes, que le pidas a Dios la capacidad de hacer la palabra. Y aquí viene algo que es la respuesta al por qué algunos no se han beneficiado de estar tanto en la iglesia. De pronto alguien pregunta: hermano, ¿yo por qué llevo tanto en la iglesia y yo no me he beneficiado? ¿Por qué? Si yo conozco tanto el evangelio. Es que aquí no se trata, hermano, de conocer el evangelio. Aquí no se trata de que sepas mucha Biblia. Aquí se trata de atender a Dios. Aquí se trata de comprender a Dios. Aquí se trata de poner en práctica lo que Dios te manda. Aquí no es solo venir a oír. Aquí es solo, hermano, venir y atender. Es que atender no es solo uno estar ahí sentado pendiente sin parpadear. Atender a Dios es estar listo a hacer lo que Dios manda. Eso es escuchar a Dios. Y hay un texto por allá en los Hechos, en Hebreos, el capítulo 5, en Hebreos capítulo 5 y el verso 11 dice algo muy fuerte. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Tardos
para oír. Esa expresión, tardos para oír, se puede aplicar a ese tipo de creyentes a los que se les dice, se les enseña, se les predica, se les exhorta, pero no hay respuesta a lo que oyen. Y entonces cuando ya viene el fracaso, cuando viene el problema, cuando viene el pecado, la pregunta es: ¿tú no lo sabías? ¿Tú no lo entendiste? ¿Tú no comprendiste a Dios? Y ahí es donde el Señor dice: ustedes se han hecho tardos para oír. Y quiero terminar esto de mirad lo que oís, hablando de la parábola del sembrador. Bueno, y tú me dirás, hermano, ¿qué tiene que ver la parábola del sembrador con el oír? Muchísimo, muchísimo. ¿Sabía usted que la parábola del sembrador tiene que ver es con el oír la palabra? Venga, yo le invito, vamos a abrir la Biblia en Lucas, que son cosas que de pronto uno a veces las pasa así de momento. Lucas, el capítulo 8. Vea usted cómo esa parábola del sembrador básicamente es la explicación de que hay 4 clases, no de terrenos, sino de oyentes. La parábola del sembrador tiene más que ver con el oír que con el sembrar. Aunque hable de terrenos, aunque hable de pedregales, aunque hable de espinos, aunque hable de junto al camino, más que de terrenos, la parábola del sembrador está hablando de 4 clases de oyentes, que obviamente están comparados con terrenos. Entonces realmente no son 4 terrenos, son 4 clases de oyentes. Miremoslo. Lucas, el capítulo 8 y el verso 5. Mire, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Listo. A ver, ¿dónde dice que eso es oír? ¿Dónde dice que eso es oír? El verso 12. Mire el verso 12. La explicación dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que esa parábola que me dice a mí que una parte de la semilla cayó junto al camino, eso es lo que dice la Biblia, que son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ese es el primer tipo de oyentes, aquellos que se dejan arrebatar del diablo lo que Dios les habló, que vienen a la iglesia, Dios trata con ellos, Dios les habla, pero luego se van y afuera el diablo les arrebata lo que Dios les sembró. Son un tipo de oyentes. Ahora miremos el verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Y dónde está ahí el oír? Claro, mire el verso 13. Los de sobre la piedra son los que, lea conmigo, habiendo oído. Ese es el segundo tipo de oyentes. Los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces.
creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ese es el segundo tipo de oyentes. Aquellos que le prestan oído a la palabra, pero no echan raíces. Aceptan la palabra, pronto tropiezan. Estos aceptan con las emociones, pero no hay profundidad de convicción, no hay compromiso firme. Todo es superficial, no pueden soportar pruebas, no soportan tentaciones. Oyeron la palabra, pero esa palabra no echó raíces. Ese es el segundo tipo de oyentes. El tercero, el verso 7, Lucas 8:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Y dónde está el oír ahí? Miremoslo en el verso 14. La que cayó entre espinos, o sea, la semilla, estos son los que oyen. Mire que todo está relacionado es con el oír. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esos son los que oyen. Esos son los que se van y se dejan ahogar por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida, no llevan fruto. Son de doble ánimo, son engañados por Satanás respecto a los placeres y a las cosas materiales, pero también son ahogados por los afanes diarios de la vida. Esos afanes, hermano, que a veces no son necesariamente pecaminosos, pero aunque inocentes en sí, nos pueden destruir. ¿Sabe usted, hermano, que hay mucho oyente así? Hay oyentes de la palabra, oyentes que luego se van y los afanes de la vida, los negocios, el ansia de dinero. ¿A cuánta gente no ha sacado esto de la iglesia? La gente que solo quiere dinero, que solo trabaja, que solo se preocupa por el dinero y los placeres y los afanes de la vida, y nunca tienen tiempo para buscar de Dios, nunca. Están tan ocupados en el estudio, en la capacitación, en el seminario, en el trabajo, en la universidad, en ir a todo lado, que siempre dicen: no tengo tiempo de ir a hablar ni a escuchar a Dios. Y ellos han oído a Dios hablar, pero los afanes los sacan de la iglesia. Y ahora viene el cuarto tipo de oyente, verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y ya en el verso 15 explica quién es ese. Verso 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Mire que ya no dice los que oyen, sino que dice los que con corazón bueno y recto retienen. Diga conmigo: retienen la palabra oída. Esos son los que cae la semilla en buena tierra y nace y crece y produce. ¿Cuáles son? Los que retienen la palabra oída. Es decir, los que escuchan a Dios, los que entienden a Dios, los que comprenden lo que Dios manda. Ellos son los que crecen y producen en la iglesia. Y aquí viene entonces la pregunta: yo no solo qué clase de terreno soy, sino qué clase de oyente soy.
¿qué clase de oyente soy? ¿Soy el oyente que está junto al camino? Que vengo y escucho aquí hablar a Dios, pero el diablo me come allá, me arrebata lo que yo aquí recibí. ¿O soy el oyente que, claro, yo voy allá a la iglesia, por supuesto que yo voy allá, pero luego salgo de la iglesia y viene una prueba, viene una tentación, una dificultad y ya se murió la planta que nació? Porque fui un oyente sin profundidad, fui un oyente que no echó raíces, que me dejé llevar por el emocionalismo. Todo en la vida mía era emoción, y por eso me salí de la iglesia y allá se me secó esa semilla que yo había recibido. O tercero, fui a la iglesia, oí la palabra, pero luego tantos afanes de la vida, el afán por amontonar dinero, por hacer riqueza, el afán por los placeres, el afán por la vida fácil, me sacó de la iglesia. Tipos de oyentes. O el cuarto, yo soy la persona que voy a la iglesia y escucho con atención y con corazón bueno y con corazón recto retengo la palabra oída. ¿Qué clase de oyente soy? Póngase de pies con la Biblia abierta, por favor, en el libro de Santiago. Libro de Santiago, el capítulo 1. Capítulo 1 de Santiago. Mire, hermano, la palabra del Señor, lo que está diciendo hoy, para que ojalá nunca la olvides. Santiago, el capítulo 1 y el verso 22. Aquí el mensaje es para todos. Dios lo dice. Santiago, el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo así, hermano? O sea que si yo solo voy a la iglesia a oír, me estoy engañando, porque no estoy practicando lo que Dios dice, porque no estoy atendiendo lo que Dios manda, porque no hago lo que Dios me dice. Entonces yo me estoy engañando a mí mismo. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida luego de cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, escúchelo, el que mira atentamente, es decir, el que mira lo que oye, el que considera lo que oye, el que oye con atención, ese que oye la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es escuchar a Dios. Escúchalo atentamente, préstale atención a Él cuando te hable. Cuando te vayas a tu casa, hermano, no dejes que se olvide la palabra. Ponla en práctica y verás cómo Dios te va a bendecir muchísimo en la vida. Escucha a Dios. Levanta tus manos al cielo, por favor, y dile: Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero aprender a escucharte, Señor. Yo no solamente quiero ir a la iglesia a oír una predicación, a oír un mensaje. Yo quiero ir y escuchar
y salir a practicar. Yo no quiero ser ese oidor olvidadizo, ese que viene y oye y luego se va y no ha pasado nada. No, yo quiero, Señor, atender tu dulce voz. Yo quiero, Señor, poner en práctica lo que tú me mandas. Yo quiero ser un oyente activo de tu palabra. Yo quiero, Señor, crecer en la vida cristiana. Yo quiero, Dios, todos los días ir más allá, a donde tú me mandes, oh Dios.